Son las 7 de la mañana, 19 minutos, y hoy tenemos un invitado bien especial para hablar de otro lío que tiene el Centro de Memoria Histórica. Vuelve y juega, ¿no? Vuelve y juega, Sí, pero señor. es como una constante con el tema del conflicto armado, que si sí hubo, que si no hubo. Pero es que es el Centro de Memoria Histórica y aquí hay una historia que uno no podría negar, diría uno. Pero hablemos con los expertos. Profesor Marco Romero es profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y además director de CODES. Profe, le puedo decir profe, ¿verdad? Sí, está bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bien, muy buen día a la audiencia, a la mesa de trabajo. Gracias por la invitación. Bueno, ¿y ahora qué pasó con el Centro de Memoria Histórica? Bueno, básicamente lo que ha ocurrido es que algunas organizaciones de derechos humanos que en el pasado entregamos bases de información que hemos levantado durante los últimos, en el caso de CODES, 28 años, decidimos retirarla del Centro de Memoria. Por diversas razones, digamos, porque no vemos allí garantías para que la memoria de todas las víctimas sea reconocida. Y yo quisiera ser enfático en ese punto principalmente, centrar la atención allí, no tanto en si la historia del señor director o no, sino la visión que él tiene es una visión muy particular que deja por fuera un conjunto de víctimas importantes, y yo creo que el Acuerdo de La Habana sí. Pero sí es el trajo un avance. director, el problema sí es entonces, en su opinión, el director que está negando entonces el conflicto y está seleccionando cierto tipo de historia. Sí, digamos, nosotros vemos que el director dice, vamos a poner la primera piedra del Museo de la Memoria. Y bueno, era la segunda piedra. Yo digo, no le echen tanta piedra a las víctimas, que ya va la segunda piedra. Negando todo lo que había hecho la dirección anterior y el proceso anterior. Ya habían puesto la primera piedra. Yo iba al frente de ese lugar, entonces ya he visto las dos primeras piedras. En la segunda primera piedra decidieron no invitar al Móvice, no invitar a un conjunto de organizaciones sociales muy importantes en Colombia que están reclamando el derecho a la verdad, el derecho a la memoria. Entonces, ¿cómo leer esto? Como una actitud de que interesan más unas víctimas que otras, y ese es el cinismo nacional. El deporte de este país es el cinismo respecto de las víctimas. Qué terrible el secuestro, pero las desapariciones forzadas las podemos pasar por aquí por debajito. ¿Cierto? Qué terrible la responsabilidad de la guerrilla, que son terribles en muchos casos, obviamente. Pero los crímenes de agentes de Estado me parecen relativamente, no sé, más comprensibles, o que no entiendo. Entonces hay una discusión allí, y yo creo que el único punto de vista es que un centro de memoria que está dedicado a preservar la memoria, sobre todo de las víctimas, porque estas instituciones son pro víctima, se crean básicamente para favorecer el derecho de las víctimas, que son un sector de la sociedad que ha sido más vulnerable y más débil. Los demás tienen todo el tiempo el poder de hablar en el Congreso, de hablar en todos los escenarios de la vida social, económica y política, quienes han tenido, por ejemplo, responsabilidades en estos temas. El tema es que es para las víctimas, y por tanto el único principio que puede predicar un director o una directora de un centro de memoria es el principio de universalidad que se pactó en La Habana, que quiere Profesor decir, Marco. que todas las víctimas deben ser reconocidas, todos los victimarios deben responder por lo que han hecho, y todos los daños deben ser reparados. ¿De qué tanta información en términos de cantidad y de qué tipo de información estamos hablando de esa que han retirado las organizaciones de derechos humanos? Bueno, en el caso nuestro estamos en proceso aún. Hay distinto tipo de información. Alguna información es directamente de las víctimas y es más sensible. En el caso de la información nuestra no es una información, nosotros no tenemos derecho a manejar, digámoslo así, bases de datos que involucren datos confidenciales de las víctimas. Lo que nosotros hemos hecho básicamente es sistematizar todos los episodios de desplazamiento forzado que han ocurrido en el país en los últimos 28 años. Desafortunadamente, para tiempos anteriores hay que dejárselos a los historiadores. Y Colombia ha tenido muchas oleadas de desplazamiento. Imaginen que en la guerra de los 1000 días teníamos 3 millones de habitantes y 100.000 muertos. O en la violencia de los años 50, que Paul Oquis calculaba que Colombia tuvo más muertos en esa época que toda la Revolución Mexicana. Entonces, es una historia larga. Pero en el último periodo nosotros recogimos toda la información que producían medios de comunicación, iglesias, organizaciones sociales, humanitarias, etcétera, en los territorios, y esta información se entregó al Centro de Memoria por un principio de confianza. Cuando se creó el Centro de Memoria, se creó con la filosofía de responder por, digámoslo así, la memoria de todas las víctimas, y yo creo que hay que decirlo sin ningún ambaje. El profesor Gonzalo Sánchez aseguró ese principio. Cuando usted lee en el Basta Ya, allí aparece, digamos,
digamos, más o menos quiénes son presuntamente los responsables de las masacres, de las desapariciones, de los secuestros. Ese principio se venía observando con mucha rigurosidad, que todas las víctimas tienen derecho a una memoria, tienen derecho a una verdad, a una justicia, a una reparación, incluido, digámoslo así, los ganaderos que han sido victimizados, claro que sí, los empresarios que han sido victimizados, incluso militares que han sido torturados o guerrilleros que han sido torturados más allá de cualquier convención internacional sobre conflictos o sobre derechos de la guerra. Entonces realmente el gran tema es ese, y nosotros no vemos en un director que dice que hay conflicto, que no hay conflicto, que tiene una serie de dudas sobre eso, que dice que, digamos, el nombramiento del director del Museo de la Memoria. Él no hizo un concurso como dijo que iba a hacer, para ver un poquito, digamos, en museología hay muchas tendencias y está bien, busquemos la mejor persona, pero en un centro de memoria hay que buscar una persona que tenga consenso de todas las víctimas. No puede haber una persona que tenga el rechazo de un sector de las víctimas porque ese sector de las víctimas no ve garantías. Lo que pasa es que el Museo de la Memoria podría empezar mostrando, digamos, unas víctimas o las otras, podría pasar al sótano algunas víctimas y poner en la entrada a otras, y eso no puede ser. Aquí hay que defender la igualdad de las víctimas en términos de dignidad humana, y un Museo de la Memoria, un centro de memoria debe garantizar fundamentalmente ese principio, y eso es lo que no vemos. Entonces nosotros tenemos una información de desplazamiento, son, digamos, miles de registros que están en el centro de memoria. Preferimos solicitarlos, no están estrictamente en riesgo porque la JEP dictó una medida cautelar. El director del centro de memoria tiene que proteger esa información. Profe, yo le quiero hacer una pregunta puntual. ¿Ustedes están retirando esa información o absteniéndose de darla por motivaciones políticas y diferencias con el director, con Darío Acevedo, o porque están en desacuerdo con el proceso de archivo? No, digamos, no tenemos diferencias políticas porque no nos dedicamos a la política. El director es el que dice que él es uribista porque se desencantó de las guerrillas. Está bien, eso es un derecho. Esperamos que se desencante también de otra serie de agentes sociales y políticos que han causado otros daños graves también en Colombia. Ese es el secreto del asunto, pero ahí no hay diferencia. Lo que nosotros decimos es, queremos un director que pueda sostener un principio ético, y es que todas las víctimas tienen igual derecho, digamos, a la función que tiene el centro de memoria. Hay también algunos problemas de otro orden. Por ejemplo, en el último año no se ha procesado ninguna información. El compromiso con el Centro de Memoria es que nosotros entregamos esta información, ellos la sistematizaban y la ponían al servicio de la comunidad. Digamos, la idea es, se entregó la información para hacerla pública. Esta información pertenece a la sociedad y fundamentalmente a las víctimas, y lo que nosotros hacemos es un trabajo al servicio de esa causa, y en el último año no hay sistematización de esa información. Y por otro lado es importante que esta información esté más en la JEP, en la Comisión de la Verdad. Nosotros acabamos de entregar a la Comisión de la Verdad 240 informes elaborados en estos 28 años como un aporte para la construcción de la verdad, porque vemos que allí están mirando el caso de los falsos positivos, el caso del secuestro, el caso de, digamos, de afectaciones de tipo territorial, violencia sexual, están mirando las distintas tipologías, y eso es lo que hay que hacer. Pero entonces, profesor Marco, para ustedes gran parte de la solución a esta crisis de confianza que usted nos dice han empezado a sentir con el Centro Nacional de Memoria Histórica sería que se cambie al director de esta institución. Entonces lo que quieren es la cabeza del director. No necesariamente, no nos interesa la cabeza del director. Esto es como la discusión que hemos tenido con los directores de la UNP. El tema es que no haya en la UNP han puesto directores enemigos de los que tienen que proteger. Y el director que era una persona responsable, el doctor Pablo Elías González, que escuchaba, que hablaba con todo el mundo, lo echaron o se fue. Entonces realmente es más un problema de ese orden. Nosotros, cuando hay un director, con el profesor Gonzalo Sánchez tampoco teníamos, digamos, un trabajo específico antes en las organizaciones de derechos humanos. Él también es profesor de la Universidad Nacional, como el profesor Darío Acevedo. Esa no es la discusión. El tema no es de personas, ni de trayectorias, ni de... Es más que si yo tengo la visión de que no hay un conflicto armado, de que hay que, digamos, visibilizar más unas víctimas que las otras, y eso afecta el trabajo al final del día, porque puede revictimizar a muchas personas o puede no dar las garantías suficientes para que todas estas, digamos, conjuntos de víctimas, Colombia tiene 10 millones de víctimas. Entonces se necesita que haya una persona capaz, digamos, no puede representar estrictamente un partido político, una línea política, tiene que representar, por decirlo así, el enfoque de los derechos de las víctimas, y hay mucha gente que puede hacerlo.
Yo le quiero, aprovechando su presencia aquí, le quiero preguntar por ese rifirrafi con la ONU y el gobierno por la presencia de esa oficina acá. ¿Usted cree que firmada la paz ya es hora de que esa oficina se vaya o tiene que quedarse aquí más tiempo? Nosotros hemos defendido la presencia de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia y hemos defendido que el relator Forst pueda venir a Colombia. Porque el gobierno nos decía el doctor Barbosa cuando era consejero de Derechos Humanos, este gobierno es el que ha invitado a los relatores. Pero apenas entregaron el informe se indignaron con ellos y después no le permitieron volver a... Gobierno, y lo que que el presidente ha dicho que se quede. No, que no le gusta, pero que se quede. En el caso del relator Forst, que es el relator para los defensores de los derechos humanos, Colombia ha firmado la declaración del derecho a defender derechos. Y ha firmado una serie de tratados internacionales. Esto no es un tema de soberanía nacional. Las Naciones Unidas es un producto del derecho internacional y Colombia ha firmado los 9 conjuntos de tratados que configuran el sistema internacional de las Naciones Unidas. Entonces, cuando viene el relator Forst, entrega un informe, no les gusta, él pide más tiempo para ampliar la información, no le dan tiempo, él mismo dice que le han cerrado la puerta a otros relatores y luego vino el rifirrafe con la oficina, porque una cosa es el relator de defensores y otra la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos en Colombia. Esta oficina está en Colombia del año 97. La época de Samper. Sí, porque el Movimiento de Derechos Humanos pedíamos un relator. Y el gobierno lo veía como algo muy fuerte, entonces se hizo una negociación con las Naciones Unidas, no sé cómo fueron los términos, y terminamos en que tenemos una oficina en Colombia con un mandato de observación. Ese mandato de observación es clave porque quiere decir que la oficina tiene funcionarios en todo el país y puede sacar sus propias conclusiones. Y si no, imagínense al señor Bruno Uribe o a cualquiera en manos de la discusión entre las cifras de las organizaciones sociales y las del gobierno. No, él tiene que tener su propia información y eso es lo que él hace. Ahora dicen que no les gusta la información que produce y cuando vamos a ver líderes sociales, la cifra más baja, digamos, es la de la oficina, porque la oficina dice que tiene que certificar que efectivamente la persona tiene una calidad de líder. ¿Cuál es lo de fondo? Que en Colombia es el país de América Latina que más asesinatos de líderes sociales tiene. Aquí se están asesinando, les parece poco, 108, que es la cifra más baja que da la oficina, digamos, con estos filtros tan complejos que tiene. Según otras organizaciones, ya en 2020 vamos en cerca de 50 líderes asesinados. Hay una cifra acumulada de 2016 ahora de más de 400 y otros hablan de cerca de 1000. Entonces estamos hablando de una tragedia. El asesinato de los líderes sociales es un asesinato de la democracia, es un asesinato de la defensa de los derechos, del medio ambiente, de causas colectivas. ¿A qué se dedican los líderes sociales? A defender ese tipo de valores que la sociedad requiere. Y entonces le parece al gobierno poquito, con las declaraciones que hemos visto de la ministra, y le parece terrible el informe. El informe solo dice que aquí se asesinó a esta gente, que el Estado tiene que tener medidas de protección. El Estado dice que el ESMAD mató a Dylan Cruz y detenía personas como hacían las dictaduras del Cono Sur, metiéndolas en carros privados sin placa. Eso dice el informe, eso está a la luz de todo el mundo, lo sabe todo el mundo, lo vimos todos en la televisión. Lo que pasa es que hace unas recomendaciones. Dice que hay que revisar el tema del ESMAD y que la policía, que desde la época de la policía chulavita se pasó al Ministerio de Defensa y que ha sido militarizada en el contexto del conflicto, debe ser más un cuerpo de protección, como dice la Constitución y como dice el derecho internacional. Y ellos tienen derecho a recomendar esto, no están imponiéndole a las autoridades ninguna reforma. Sí. Le están recomendando en el marco de tratados internacionales que ha firmado Colombia. Entonces, digamos, el gobierno, recordemos, el diario El Espectador publicó un informe alguna vez, quería acabar con esa oficina, quería recortar el mandato. No solo ellos, también a Samper no le gustó, a Pastrana no le gustó. Sí, no es la primera vez que un gobierno tiene diferencias con esta oficina. No, a muchos no les gustó, a muchos no les gustó, pero al final del día lo mantuvieron. Lo sorprendente es que ahora que esta oficina tiene no solo el mandato tradicional de mirar la situación de derechos humanos, sino un mandato de verificar el acuerdo de paz en lo que tiene que ver con derechos humanos. Este es un mandato que le dio el proceso de paz. Y está bien, digamos, estuviéramos en un país donde no están ocurriendo los desastres que están ocurriendo. Es que hay masacres de nuevo, desplazamientos forzados. Mira, amenazas en todo el país, a nosotros llegan amenazas todo el tiempo.
Y le preguntamos a la Fiscalía y dice que están en investigación desde hace 20 años y alguna vez nos dijeron que las águilas negras eran una especie de fantasma, algo así que recorre el país por todo lado. No puede ser, es decir, aquí hay un problema muy grave de amenazas, de asesinatos, de una crisis que debe ser reconocida y si el Estado no fracasa en ese deber de protección, necesitamos que la CIDH esté pendiente de Colombia, que la Corte Penal esté pendiente de Colombia y que las agencias de las Naciones Unidas nos ayuden a salir de esta situación, no correr a los que están haciendo los informes que además son técnicamente, seriamente elaborados, como si ese fuera el problema. Mire, profesor Marco, ya que usted habla de esas instancias internacionales, rápidamente me gustaría preguntarle, y volviendo al tema de la información que retiran ustedes del Centro de Memoria Histórica, ¿qué piensan hacer con esos documentos? ¿Piensan ustedes crear una institución paralela para archivarlos o piensan entregarlos a un organismo internacional? Nosotros hemos, de hecho, desde que se produjo alguna vez un robo de información en nuestra organización, que llegaban, digamos, civiles con uno u otro pretexto y robaban la información de las organizaciones. Mucha información fue a parar a Naciones Unidas o organizaciones internacionales. Pero ahorita lo que se requiere es que esta información sea útil para los procesos que lleva la JEP. O sea, usted lo va a hacer público. Sí, digamos, esa es una información que es importante que esté en la JEP, en la Comisión de la Verdad. Entonces, nosotros, por ejemplo... O sea, eso no se va a engavetar, no se va a guardar, escribe... va para la JEP, que es lo que ustedes consideran que es lo importante que la tenga. Sí, nosotros consideramos, por ejemplo, nosotros hemos hecho con la Comisión de Seguimiento a la Política Pública y las ha hecho la Universidad Nacional 3 grandes encuestas de verificación de los derechos de la población desplazada. La Universidad Nacional tenía esa información en físico, dijo, llévenla, hablamos con la Corte, está en el Archivo Nacional, bueno, allá es donde tiene que estar porque es donde es útil a las víctimas. Para eso estamos, las organizaciones de derechos humanos, lo que hacemos nosotros tiene carácter público en ese sentido. No somos una entidad pública, tenemos una finalidad sin ánimo de lucro y la idea es que lo que se ha producido les sirva a las víctimas. También, por ejemplo, hemos entregado mucha información a los jueces de restitución, que nos escriben todo el tiempo, oiga, señores Codes, dígame cuál es el contexto de Pibijay, cómo se produjo el desplazamiento allí, se denunció robo de tierras. ¿Qué es información de contexto? Eso les sirve de contexto a los jueces y ellos pues contrastan esa información. Es una información que, digamos, no tiene nada de extraño, es una información que se produjo en su momento en el país. Ustedes, los medios de comunicación, muchas fuentes las produjeron, nosotros las organizamos y la tenemos allí y esa es la información que se utiliza para mirar históricamente temas y ojalá esperamos que esa información sea útil, sirva de contraste y les sirva a las víctimas para reclamar sus derechos, a todas las víctimas. Yo quiero dejar eso muy claro. Nosotros queremos que la dirección del Centro de Memoria se asegure a todas las víctimas igual derecho. Incluso ese Centro de Memoria debería tener una especie de junta directiva donde están las distintas tipologías de víctimas, porque es en función de ellos que se tiene que construir la memoria de lo que ha ocurrido en Colombia. Pues profesor Marco Romero, profe, gracias por estar con nosotros y contarnos su punto de vista de este nuevo rifirrafe. Bueno, gracias a ustedes por llevar estos temas a la opinión pública. Creo que así vamos creando un país mejor para que estas guerras largas y estas victimizaciones no ocurran de nuevo.